Voy. Momento. Tan pronto, voy abajo por 10, mañana vienen. Ah, bueno, mañana pasan aquí, le entrego 34. Yo creo que son 34 ahí. Sí, gracias, Bueno, estamos otra vez. Es nuevo el enlace, por favor. Si pueden conectarse a este nuevo enlace para poder continuar con la reunión. Perdón por esta interrupción. A ver si ahora sí nos podemos conectar. Tengo un nuevo enlace, por favor. Bravo, Johannes. Aquí estamos ya. Hola, Fray. Ya, perdón, es que aquí hubo una desconexión involuntaria, pero ya estamos Ok, otra vez aquí. muy bien. A ver si se conectan los otros hermanos y si no, continuamos. Entonces decimos que en esa introducción, en el número 52, la Constitución Lumen Gentium propone el motivo de la Mariología, que es el misterio divino de la salvación que es revelado y que continúa en la iglesia. Y es en la iglesia en donde se comprende el misterio de la salvación, es en la iglesia en donde se recibe la salvación y es en la iglesia en donde se prolonga la salvación. De modo pues que en este texto de la Lumen Gentium, la Mariología se fundamenta en la relación de la Virgen María con la Santísima Trinidad. Y ahí se nombra a María como Madre de Dios Hijo. Se menciona a la Virgen como hija de Dios Padre y se menciona como sagrario del Espíritu Santo. De modo pues que el fundamento de la salvación está puesto en la relación que tiene la Virgen Santísima con la Santísima Trinidad, es decir, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y a partir de esa declaración
de la relación de la Virgen Santísima con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, se afirma que en esa relación se fundamenta la Mariología. Ella es la Dei Genitrix, la que ha engendrado al Hijo de Dios. Por ello, desde el punto de vista pastoral, la Virgen Santísima es proclamada por la Constitución Dogmática Lumen Gentium como aquella que ha sido predilecta por el Padre, ha sido elegida para ser madre del Hijo y sagrario del Espíritu Santo. Y la Iglesia, desde nuestra vida de fe, en la Iglesia se fundamenta también la relación de la Virgen Santísima con la Santísima Trinidad. Y desde el punto de vista de nuestra fe, tenemos que purificar la devoción a la Virgen Santísima. Una de las expresiones que hay que evitar es que María es esposa del Espíritu Santo. María no es una especie de proveedora de la carne de Dios. El hecho de que sea madre significa que no solamente formó el cuerpo de Cristo, sino que ella se dedicó al cuidado del Señor Jesucristo para educarlo, para darle el alimento, para tratarlo como hijo, miembro de una familia, miembro de la humanidad. Y la Virgen Santísima ejerce la potestad natural que tiene toda mamá sobre un hijo. Esa gracia no la tiene nadie más que la Virgen. Dice el texto de la Lumen Gentium, por el hecho de que la Virgen ha sido elegida para engendrar a Jesucristo, aventaja con creces a las demás criaturas. No hay nadie entre los ángeles, mucho menos entre las personas humanas, que pueda compararse con ella. En eso consiste la grandeza de María, que es excepcional entre todas las criaturas, pero que a la vez está unida a la estirpe de Adán, con todos los hombres que necesitan de salvación. ¿En qué sentido María ha recibido la salvación? María no fue rescatada de las cosas pasadas, sino que fue preservada de caer en el pecado. Es lo que proclama el dogma de la Inmaculada Concepción y que repiten aquí los padres conciliares en este documento de la Lumen Gentium. También la Virgen necesita de la salvación. Todos los hombres necesitamos de la salvación. Ella, la Virgen, por estar unida a la estirpe de Adán, ella también necesita de la salvación. Y aquí el concilio se refiere a una frase de San Atanasio, quien llamaba a María nuestra hermana. Ella es de nuestra raza, es tan humana como nosotros. Aquí hay que decir que nuestro Señor Jesucristo también es humano, por supuesto, porque tiene naturaleza humana plena y completa. Sin embargo, cuando nos preguntamos por las personas que hay en Cristo, hay que decir que en Él hay una sola persona, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Es la persona divina de Cristo. En cambio, María es persona humana. Por ello, el Concilio Vaticano II pone esta frase de San Atanasio, que ella es nuestra hermana porque forma parte de la humanidad. En el número 53 del documento Lumen Gentium, María se sitúa en el misterio de la Trinidad, en el misterio de la redención. Es hermana nuestra según la expresión de San Atanasio y a la vez
en ese número 53 de la Lumen Gentium se afirma que es verdadera madre de los miembros de Cristo por haber cooperado con su amor a que naciesen en la iglesia aquellos fieles que son miembros de la cabeza que es Cristo, a fin de cooperar, dicen los padres conciliares. ¿Qué significa que la Virgen haya cooperado? Pues significa que participa de un modo único en la obra de la redención. Esta cooperación que la Virgen presta a la redención es lo que fundamenta la acción, la actividad de la Virgen como medianera o corredentora, porque ha cooperado con su amor a que naciese en la iglesia los fieles. O sea que con el amor de la Virgen Madre, junto con el amor redentor de Cristo, Cristo ha dado a luz a los fieles para la iglesia, por eso somos hijos de la iglesia, pero también en esa filiación de la iglesia realizada por Cristo ha colaborado la Virgen Santísima. La frase completa es que lo que dice en el número 53, María es madre nuestra en el orden de la gracia. Mientras que ella es madre de toda la humanidad de Cristo, de nosotros es madre en el orden de la gracia. No es para nosotros madre en el orden de la humanidad que hemos recibido, pero sí es madre de Cristo en el orden de la humanidad que ella ha formado para su Hijo Jesucristo. Por eso el Sagrado Concilio expone la doctrina de la Iglesia y estudia la función que desempeña la Virgen en el misterio del cuerpo místico de Cristo. Y también el concilio quiere exponer los deberes de los redimidos para con la Madre de la Iglesia. Entonces, eso es lo que va a proponer el concilio, lo que ella, la Virgen, hace por nosotros y cuál es nuestro deber hacia ella en cuanto Madre de Cristo y Madre nuestra. Y el padre Nelson Medina propone una reflexión acerca de lo que el concilio no quiso resolver, que si María había muerto o no había muerto. Resulta que la Iglesia Católica no se pronuncia a ese respecto, ni en el dogma de la Asunción proclamado en 1950 por el Papa Pío XII, ni tampoco aquí en el documento de la Lumen Gentium de 1964. Lo que dice en el dogma de la Asunción no es que murió, sino que simplemente fue trasladada a la gloria eterna. Entonces el concilio no entra en la cuestión de si murió o no murió la Virgen. Aquí recurrimos a la afirmación del Papa Juan Pablo II, en que el Papa Juan Pablo II afirma que la Virgen María murió en comunión con el misterio de Cristo, porque si ella estuvo unida a Cristo y si la vida de Cristo culmina con la muerte, en conclusión también María. Lo único que se afirma el Papa Juan Pablo II es que ella tampoco conoció la corrupción posterior a la muerte. Pero el concilio ni el dogma de la Asunción se proclaman acerca de la muerte de la Virgen. Entre los teólogos algunos dicen que sí murió, otros dicen que no murió. Lo que afirma la Iglesia de manera dogmática para que nosotros lo creamos con fe universal, con fe libre, con fe católica, es que la Virgen no sufrió la corrupción de la carne. Otra postura que no aborda el documento de la Lumen Gentium es lo que dice el Papa Benedicto en cuanto que
él dice que no es necesario declarar otro título de la Virgen Santísima. Es decir, el Papa Benedicto XVI dice que no es necesario proclamarla como corredentora o mediadora de todas las gracias. Pues el concilio considera que lo que ha declarado en esa Lumen Gentium es lo necesario para la fe de los fieles. De modo pues que acerca de la Inmaculada Virgen Santísima, sabemos que en 1854 María es proclamada Inmaculada, es proclamada como Inmaculada Concepción. Y acerca de esa proclamación hubo dos corrientes. Una que era la escuela franciscana, que estaba de acuerdo con la proclamación de la Inmaculada, y otra escuela, la dominicana, que decía que sí a ese dogma de la Inmaculada, pero tenía algunas reservas. Y entonces, ¿cuál es la función que María cumple respecto a nosotros y cuál es nuestro deber hacia la Madre de Dios? La función de la Madre del Salvador en la economía de la salvación es que ella colabora en la obra de la salvación. Y esto nos lo presenta el Concilio Vaticano II al mostrarnos los libros del Antiguo Testamento, el libro del Génesis, el profeta Zacarías y el profeta Isaías. Así pues, los antecedentes que preparan la venida del Salvador, el Concilio Vaticano II nos los propone en el texto del Génesis, capítulo 3, verso 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su linaje y el tuyo, puesto que la serpiente es enemigo de Dios. Ahí está la primera promesa de que Dios será aliado con la mujer. Pondré enemistad porque el pie de la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Y también en el texto del capítulo 7 del profeta Isaías, se nos propone a la Virgen Santísima como una fiel creyente que sobresale entre los humildes y pobres del Señor, entre los anabim. Ella es embajadora de los pobres de Yahvé, puesto que en el Evangelio de San Lucas aparecen Zacarías, Isabel, Simeón, Ana, José y la Virgen. Todos ellos son parte del pueblo creyente de los pobres de Yahvé. Todos ellos tienen en común el haber sido despreciados, el haber sido marginados. Simeón era un anciano. Ana, la profetisa que canta a la entrada del templo después de que Simeón toma al niño en sus brazos, que celebramos el día de hoy en la liturgia de la iglesia con la presentación del niño Jesús al templo. Ana es una viejita rezandera. Zacarías e Isabel aparecen como esposos estériles, lo cual significaba que la esterilidad era una maldición en el Antiguo Testamento. Pero todos ellos son pobres de Yahvé. También José, el esposo de la Virgen, es pobre porque renunció al ejercicio de su masculinidad. La única explicación por la que José aparece es por el tipo de unión con María, porque José conoce, aprueba y apoya el embarazo de la Virgen. Entonces, en el texto de la Lumen Gentium se nos ofrece la conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento mediante los pobres de Yahvé, en donde encontramos las bienaventuranzas que se dedican a estos pobres de Yahvé, a los anabim.
La primera bienaventuranza que encontramos en el Evangelio de San Lucas es bienaventurados los pobres. También en el Evangelio de San Mateo, bienaventurados los pobres de espíritu, los que no cuentan, los que siempre se ven al margen. Entonces, el puente que se tiende entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es el de los pobres de Yahvé, los Anabim, en donde María aparece como uno de los miembros integrantes de ese grupo que fortalece la unión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Padre de Misericordia quiso que la encarnación de su Hijo fuera precedida por la aceptación de la Madre predestinada, y así como la mujer contribuyó a la muerte, la mujer Eva, así la mujer María contribuyese a la vida. María no entra forzada en la historia de la salvación. María entra convencida porque le dice al ángel: lo que has dicho que se cumpla en mí. Ella entra en el plan de salvación con toda la lucidez y la fuerza de su libertad y de su convicción, para que de esta manera contribuyese a la vida. En el número 56 de la Lumen Gentium se dice que los padres de la conciliares prevalece la afirmación de los padres de la Iglesia que dicen que la Madre de Dios es totalmente santa e inmune de toda mancha de pecado. Aún los más eminentes mariólogos afirman esta totalidad de santidad de la Virgen. Por ello, María se convierte en Madre de Jesús. La unión de la Madre con el Hijo colabora en la obra de la salvación y se manifiesta desde el momento de la encarnación, de la concepción virginal de Cristo en el vientre purísimo de la Virgen Santísima. Y luego dicen los padres conciliares que María está unida a Cristo y a la Iglesia por medio de la oración, porque en Pentecostés, lo que nos narra los libros de los Hechos de los Apóstoles, María perseveraba unánime con los discípulos en la oración. María imploraba con sus oraciones el don del Espíritu Santo. En el número 60 de la Lumen Gentium encontramos que uno solo es el nuestro mediador, pero la misión de María para con los hombres, que también es de mediación, la mediación de la Virgen no oscurece ni disminuye la mediación de Cristo como único mediador entre Dios y los hombres. Por eso la obra divina que realizó el Padre a través del Señor Jesucristo es una obra en la que María participa de una manera plena. Y hay que ver la bendición de la Virgen de esa manera. Ella no oscurece, ni disminuye, ni hace que mengüe la mediación única de Cristo. Por eso se afirma que la Virgen realiza una mediación dentro de la mediación de Cristo. En el número 60 no disminuye nada la única mediación de Cristo, sino que sirve para demostrar el poder divino de la mediación de Jesucristo. Porque todo el influjo salvífico de la Virgen no deriva de sus privilegios, sino del divino beneplácito de la sobreabundancia de los méritos de Cristo en favor de la salvación de los hombres. Esa es la frase que resume la Mariología, dice el padre Nelson Medina, porque la mediación de María no dimana de sus méritos, ni hace que disminuya la mediación de Cristo, sino que la mediación que ejerce la Virgen depende de la misma mediación de Cristo, y de esta mediación de Cristo saca la Virgen todo el poder de la mediación de la Virgen por los hijos de la Iglesia.
Así pues, es lo que queda claro en este texto de la Lumen Gentium, en el número 60, que la mediación de María está dependiente de la mediación de Cristo ante el Padre Todopoderoso. Y según el padre Nelson Medina, esta es la frase que fundamenta toda la mariología. La mediación de María está dentro de la mediación que ejerce Cristo en favor de la salvación de los hombres. Y entonces, cuando una persona se confiesa, comulga, escucha la predicación, si María nos atrae, no es para quedarse ella con nosotros, sino que ella, la Virgen, nos atrae para llevarnos a Cristo. Ella es nuestra madre en el orden de la gracia. Esta maternidad de la gracia, maternidad espiritual de María, perdura sin cesar, porque la gracia tiene que seguir obrando en todos los fieles, en todos los creyentes de la iglesia. La iglesia afirma que la gracia de Cristo que obtenemos por mediación de María no ha terminado en nosotros. La gracia tiene que seguir en nuestra vida porque la gracia tiene todavía mucha tarea que cumplir conmigo. Más adelante se habla de María como modelo de la iglesia en el número 64. La iglesia contempla la profunda caridad de María. Y por ello, fundamentando en el cántico del Magnificat, dice el padre Nelson Medina que lo que nos corresponde a nosotros es otorgarle a la Virgen un culto de máxima veneración. Se habla de un culto de hiperdulía, en donde la Virgen merece un culto superior al que le rendimos a todos los santos. Pero ese culto de hiperdulía es diferente del culto de latría, que le rendimos al Padre, a Dios, al Hijo Jesucristo, al Espíritu Santo. De modo pues que la dimensión con la cual le rendimos el culto a la Virgen, dice el padre Nelson Medina, es la voluntad y el afecto, porque hay que manifestarle a la Virgen nuestro afecto con nuestra voluntad. Y dice el concilio, cerrando el texto, la reflexión del capítulo 8, recuerden los fieles que la verdadera devoción no consiste en un sentimiento estéril, ni en una vana credulidad, sino que procede de la fe auténtica que nos induce a reconocer la excelencia de la Madre de Dios, que nos impulsa a imitar las virtudes de María. Entonces, ¿en qué consiste el culto que los hombres le debemos a María? Consiste en imitarla. Esta es la conclusión del Concilio Vaticano II respecto de los deberes de los hombres respecto de la Virgen. Imitar sus virtudes, imitar su fe, su caridad, su esperanza. Y aquí está todo del Tratado de Mariología que nos ofrece el Concilio Vaticano II. Como está María en el misterio de Cristo, así en la historia de la salvación, también nosotros hemos de manifestar nuestra devoción imitando sus virtudes en respuesta a lo que ella nos ha dado. Bueno, les mandé este texto que es la transcripción de la conferencia del padre Nelson Medina. La deben tener en su correo electrónico, el texto escrito. Nelson, ¿sí la recibiste? Ah, qué bueno. Entonces, para que sigan meditando, porque es un resumen de la Lumen Gentium, que nos sirve a nosotros para fortalecer nuestra devoción, nuestra veneración, el culto que le debemos a la Virgen Santísima. La próxima vez veremos el texto de la Marialis Cultus. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salúdenme al Padre Antonio Nofuentes. Muchas gracias por su atención. Hasta el próximo miércoles. Muy bien, Fray. Hasta la próxima.